al mundo con las nuevas de tu poder y tu plan eterno para la humanidad. Envíanos al mundo con las nuevas de tu poder y tu plan eterno para la humanidad. Y no nos cansaremos de hacer el bien, perseverando en la misión, firmes estaremos. Paz y bendiciones, amados hermanos. Qué gusto, qué placer es volver a encontrarnos una vez más aquí con cada uno de ustedes. Y hoy tenemos la gran bendición de estar estrenando una escuela sabática en conjunto con Betel nuevamente. Hermano Pedro. Así es, hermanos. Estamos iniciando una nueva escuela sabática, un nuevo ciclo, por decirlo escolar. ¿Por qué no llamarlo de esa manera? Porque estamos en la escuelita sabática. Y de igual manera, hermanos, son tiempos que vamos a estar aprendiendo, que Dios nos va a estar siguiendo, confrontando, no solamente la escuela sabática pasada, sino ahora con esta nueva también. ¿Hermano? Así es, hermanos. Tenemos la gran bendición, hermanos, de una vez más estar unidos. ¿Y qué creen? ¿Qué? Les aparecerá la trivia en estos instantes. Amados hermanos, ¿saben? Estamos platicando nuestro hermano Pedro y yo. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a dar de igual forma un premio. Pero, hermanos, déjenme decirles que va a ser sorpresa y confíen en nosotros que va a ser un buen premio, amados hermanos. Ya lo tenemos en mente y queremos, hermanos, que en esta ocasión, de igual forma como estuvieron participando en la escuela sabática pasada, así participen porque lo único que le podemos decir, ¿verdad, hermano Pedro? Es que valdrá la pena. Valdrá la pena. Así que los premios de la escuela sabática pasada ya muy pronto los vamos a entregar. Y bueno, hermanos, preparémonos para empezar esta escuela sabática. Así que ¡comenzamos!
Amados hermanos, estamos iniciando un nuevo año civil y tenemos la gran bendición, hermanos, de seguir colaborando juntos como hermanas iglesias, porque eso es lo que somos, amados hermanos. Saben, hermanos, aunque en estos momentos sigue imperando la pandemia, hermanos, sin embargo, confiamos en el Señor que pronto esto, hermanos, Él tomará en sus manos el control y pronto podremos regresar a nuestras iglesias. Entre tanto, hermanos, sigamos disfrutando de esta comunión, sigamos disfrutando de estos momentos tan especiales que el Señor nos permite vivir. Así es, hermanos. Pues ya es momento de comenzar la escuela sabática, hermanos, y vamos a hacer la oración de introducción. Hermano Pablo. Vamos a orar, amados hermanos, inclinamos nuestros rostros. Te agradecemos, Señor, tus bendiciones y tu amor. Ponemos en tus manos, Padre, este nuevo comienzo, este nuevo ciclo que nos permites vivir, Padre. Y en este año que empieza, Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, los trabajos de cada uno de nuestros hermanos, nuestro futuro, Señor. Y confiamos que a pesar de que el año pasado fue un año difícil, un año complicado, tú vas a estar con nosotros, siguiéndonos cuidando, Padre. Y como lo has hecho el año pasado, lo seguirás haciendo aún en este nuevo año que empieza. Nos depositamos en tus manos, amado Padre, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vayamos a los cantos y alabanzas de esta mañana, hermanos. Vayamos con la familia que tendrá el canto, hermanos. Un abrazo. A vos, hermanos, somos la familia Montero Martín y vamos a entonar el estribillo número 213. Yo voy cantando alegre para la honra y gloria de Dios. Yo voy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso que yo doy encuentro la felicidad. Si yo voy cantando alegre, si yo voy cantando alegre, sí, yo viviré feliz con él por la eternidad. Yo voy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso que yo doy encuentro la felicidad. Si yo voy cantando alegre, si yo voy cantando alegre, sí, yo viviré feliz con él por la eternidad. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Amén. Amén. Hermanos de Betel, hermanos de Adonai, bienvenidos a la escuela sabática de este nuevo año. Y no podríamos empezar, hermanos, el año civil que Dios nos permite iniciar y convivir y vivir sin poder meditar en el estudio de la escuela sabática, hermanos. Y qué gran bendición poder iniciar el primer sábado del año, hermanos, meditando en la palabra del Señor. Así que, hermanos, como ya es costumbre, vayamos con nuestro hermano Pedro, que nos iniciará en esta escuela sabática. Bueno, hermanos, estamos en la primera lección de este año civil, como acaba de estar diciendo nuestro hermano. Y esta primera lección, ¿sabe cómo se titula? Bueno, se titula Religiones Semitas, Judaísmo. Es lo que vamos a estar viendo en esta mañana, hermanos, en esta escuela sabática. Y vayamos al énfasis, vayamos a leerlo, hermanos. Énfasis, reflexiones de la historia judía.
Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones capítulo 3 versículo 22. Bueno, hermanos, como les decía, el énfasis es reflexiones de la historia judía y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Así que, hermanos, vayamos al objetivo. Vamos a ver qué es lo que vamos a estar alcanzando esta mañana. Vayamos. Objetivo: repasar la historia de la fe judía como base histórica para la fe cristiana y ver la trascendencia que el cristianismo logra sobre el judaísmo en la persona de Jesús. Bueno, hermanos, como vemos en el objetivo, es la base histórica del cristianismo, hermanos. Y todo esto viene saliendo. Y, hermanos, también esto nos concierta porque realmente, hermanos, hacia dónde vamos, qué es el objetivo que vamos a estar alcanzando, nos va a estar llevando no solamente ¿cómo se le puede decir? Un recorrido histórico, sino que nos va a estar confrontando también alrededor de la historia, pero también a nuestro presente, hermanos. ¿Hermano Pablo? Así es, hermanos. Vayamos entonces, hermanos, a la introducción. Para dar inicio al estudio sobre el pluralismo religioso, es preciso iniciar con el estudio de las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam, de acuerdo con su aparición cronológica. Este interés radica en que seamos claros de cómo fueron construyendo las religiones y que no fueron fenómenos inamovibles, sino que pasaron un proceso de cambio y adaptación antes de su fundamentación. Nos centraremos en las primeras dos, judaísmo y cristianismo. La religión judía tiene su base en una fe monoteísta, la creencia en una sola deidad suprema. Así se enfatiza durante los primeros 5 libros que distinguen al culto al único Dios. Sobre esta doctrina descansan los demás dogmas de su fe. Primero, las primeras palabras de Génesis 1:1 ubican esta doctrina fundamental, pues lo que existe ha sido hecho por el único Dios creador. Segundo, la declaración conocida como Shema Israel, hebreo, oye Israel, y lo podemos ver en Deuteronomio 6:4 al 9. Es la principal plegaria del judaísmo. Tercero, el primero de los 10 mandamientos en Éxodo 20:1 al 2, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La historia de la religión judía inicia con el llamado de Dios a Abraham, con quien establece un pacto sellado por la circuncisión, una marca permanente en el cuerpo que llevarán él y sus descendientes varones. Esta alianza se verá en riesgo continuamente dadas a las aparentes condiciones humanas. Lo vemos desde el inicio con la esterilidad de 3 mujeres: Sara, Rebeca, Rachel, esposas de Abraham, Isaac y Jacob respectivamente. Además de la esterilidad, la extinción fue una amenaza constante a manos de sus enemigos históricos, la esclavitud en Egipto a manos de Faraón, y como iniciaría una salvación milenaria dando origen al establecimiento de la Pascua, como signo de salvación de Dios. La Pascua fue la primera y más importante de todas las fiestas salvíficas, camino a la tierra prometida. La figura de Canaán es presentada como la tierra donde por fin se cumplirían las promesas antiguas, pero antes su fe es puesta a prueba en el desierto. Para la dureza de su corazón, el viaje se prolonga 40 años, donde aprenden a vivir en tabernáculos o tiendas, motivo de la segunda fiesta importante que representa el tiempo en que su confianza en el Dios proveedor. Dios es para Israel el Dios de la historia,
quien camina junto a ellos en oposición a los dioses paganos distantes e impersonales. Después de la conquista de Canaán surge el tiempo de la monarquía davídica, figura emblemática del ungido del Señor. Bajo su dirección se asocian las 12 tribus descendientes de Jacob, formando el reinado israelita. Pluralidad de las tradiciones de cada tribu y las distintas historias de su caminar con Dios se vinculan en un pasado común que compartirán, construyendo así la identidad de la nueva nación. Cuando las promesas están por cumplirse, se aproximan en un tiempo de decadencia espiritual en la monarquía, situación que provocará la división del reino en dos partes posterior al reinado de Salomón: reino del norte, Judá, y reino del sur, Samaria, con sus respectivos lugares sagrados, Siquem y Jerusalén. El reino del norte es presa de la campaña expansionista de los asirios, deportando a los varones más fuertes a Nínive, donde desaparecen las tribus del norte. Las mujeres y los ancianos que quedan al norte de Canaán son mezclados con pueblos invasores, causando el repudio de sus hermanos sureños por el mestizaje samaritano. El reino del sur, con sus constantes infidelidades, finalmente es atacado por babilonios y es deportado a Babilonia, quedando destruida Jerusalén y el templo. Es a partir del exilio que el remanente de aquella gran nación, nuevamente a punto de desaparecer, reconstruye sus historias con una óptica diferente que veremos en el análisis de la lección. Bueno, hermanos, como pudimos ver en la introducción y como bien decía nuestro hermano Pedro, vamos a hacer un recorrido, hermanos, del inicio. Y no podemos estudiar el inicio, hermanos, de nuestra fe, en lo que estamos cimentados, en lo que es el judaísmo y el cristianismo, hermanos, sin ir al principio, hermanos. Y podemos entender, hermanos, que de dónde surgimos, de cuáles son las raíces, de cuál es el comienzo de todo, hermanos, y de igual forma, hermanos, cuál es lo que tenemos que entender en esta escuela sabática. Bueno, hermanos, saben, para mí es un placer, también es un honor, hermanos, presentarles a un gran amigo tanto de Pedro como de su servidor. Y quiero presentarles, hermanos, al hermano que nos va a ayudar con el análisis, el sobreveedor del distrito número 6, nuestro hermano ministro Esdras Valencia, hermanos. Así que nuestro hermano Esdras, hermanos, con mucho cariño, hermanos, cuando se le extendió la invitación, él ni lo dudó, hermanos, se dijo: para mí es un honor poder compartirles con sus iglesias. Y hermanos, vayamos entonces con nuestro hermano ministro Esdras Valencia al tiempo del análisis. Pues vayamos, hermanos. Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús de las iglesias Adonai y Betel en el distrito número 16, reciban un afectuoso saludo de paz en el precioso nombre de Cristo Jesús. Soy el ministro Esdras Valencia Rodríguez. Les saludo con mucho aprecio desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el distrito número 6. Agradezco mucho a Dios la oportunidad de poder tener este espacio de estudio compartiéndolo con ustedes este primer sábado del año 2021. De manera muy especial también agradezco a mis amigos, los ministros Pedro y Pablo Chávez Guevara, quienes han tenido a bien extenderme esta invitación. Deseo que el Señor esté bendiciendo grandemente sus vidas. Y bueno, mis hermanos, pues la intención en este momento es compartir con ustedes la sección de la aplicación de nuestra lección de escuela sabática número 1.
nuestra escuela sabática número 1, titulada Religiones Semitas, Judaísmo. Y bueno, pues me parece que es una lección bastante interesante, hermanos, el hecho de comprender de una manera más profunda cuál es el trasfondo y cuál es la herencia que la religión judía nos ha dado y ha sentado como base para lo que es nuestra fe ahora desde el cristianismo. Ya se ha realizado, entiendo, la lectura de la introducción, y ahora nos vamos a enfocar, mis hermanos, en el análisis. Vamos a ubicar, queridos hermanos, el libro de las Lamentaciones en el capítulo 1, versos 1 al 7. Libro de las Lamentaciones, capítulo 1, versos 1 al 7. Y dice lo siguiente la palabra de nuestro Dios en esta cita bíblica. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tienen quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Este texto, hermanos, refleja un profundo análisis, un profundo escrutinio de la fe, ahora desde el exilio. Nuestra escuela sabática en el análisis dice que durante y después del exilio surge en Israel la religión que conocemos como judaísmo, basada en su testimonio de fe en un Dios que ha sido paciente ante sus infidelidades. Y fijamos nuestra atención de manera particular lo que el verso 7 dice. Se acordó, ¿verdad? Se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. Amados hermanos, yo creo que en un sentido general, todos sabemos que la religión del pueblo de Israel es la religión judía, o propiamente hablando es el judaísmo. Sin embargo, me parece muy interesante que nuestra escuela sabática nos explica, es importante que nosotros podamos comprender esto, que el judaísmo tuvo su inicio de manera formal en el exilio. Es cierto que la Biblia nos narra, hermanos, que el pueblo de Israel tenía una creencia en Dios, que conocieron de Dios, que tuvieron una revelación de Dios en el tiempo de Moisés, en el tiempo de los jueces,
más adelante en la época del rey David. Y bueno, todas estas tradiciones, todas estas experiencias de fe que Israel tuvo con Dios a lo largo de su historia, y de manera muy especial la experiencia que tuvieron del exilio, dieron como resultado algo muy valioso para la fe del pueblo judío, la creación del judaísmo, ¿sí? Así que este judaísmo, hermanos, que ya en el Nuevo Testamento lo vemos muy articulado, cuando Jesucristo tiene aquellos grandes debates con los maestros de la ley, con los fariseos, con los escribas. Ahí ya vemos un judaísmo muy articulado, muy estructurado. Tuvo su inicio precisamente en el exilio. ¿Qué fue lo que sucedió en el exilio? El análisis nos menciona varios datos que es importante que nosotros podamos tomar en cuenta. Número 1, las pérdidas más significativas para Israel fueron el templo, la ciudad de Jerusalén, el muro perimetral, pero sobre todo el culto y el sacerdocio. El pueblo de Israel, hermanos, era un pueblo muy religioso, era un pueblo muy devoto, y en esta religiosidad, hermanos, Dios ya no era el centro, Dios ya no era lo principal. Deberíamos preguntarnos, hermanos, si era posible que el pueblo de Israel elevara una adoración a Dios que para Dios fuese poco relevante. Y esto es así. El profeta Isaías menciona lo siguiente en boca de Dios: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Allí vemos cómo el pueblo de Israel honraba a Dios, hermanos. Tenía un culto estructurado, un culto cuyo epicentro era precisamente el templo de Jerusalén, hermanos. Y todo lo que alrededor de este templo y dentro de este templo se realizaba. Había una idea de que aunque toda la tierra es de Dios, hermanos, se mencionaban como ciertos niveles de santidad, es decir, toda la tierra es de Dios, pero hay una tierra que es santa, y era la tierra de Israel. Pero dentro de esta tierra santa había una ciudad en la idea israelita que era más santa todavía. Era la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa. Pero aún dentro de la ciudad santa había un lugar que era el lugar más santo, y era el templo, hermanos. Bueno, pues aún dentro del templo ustedes saben que había un lugar todavía mucho más santo, el lugar santo propiamente dicho, y el santísimo, el Sancta Sanctorum, hermanos. Así que en Israel, hermanos, se había generado una falsa seguridad. La idea de pensar que mientras hubiera un templo, que mientras hubiera culto en ese templo, mientras hubiese un sacerdocio que tributaba culto a Dios en ese templo, Israel sería invulnerable, la ciudad de Jerusalén nunca caería, los muros serían impenetrables. Había una confianza, ¿no? Ellos tenían experiencias de vida en las cuales Dios había milagrosamente salvado a Israel, hermanos. Entonces ellos pensaban que la sola presencia del templo era razón suficiente para tener confianza, para tener la seguridad de que todo estaría bien, de que no tenían de qué preocuparse. Pero Dios ya les había dicho: este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. Finalmente el templo es destruido, hermanos. El templo que era el centro de la adoración a Dios es destruido, la misma ciudad de Jerusalén es destruida, las murallas son destruidas, y esto pues causa un impacto muy fuerte, hermanos. Recordemos también que en el pensamiento antiguo, en la guerra,
había una idea de que intervenían las deidades. Entonces no era, por ejemplo, cuando Israel peleaba con los filisteos, no tan solo era el ejército de Israel contra el ejército filisteo, sino que era el Dios de Israel contra la deidad o los dioses de los filisteos. Entonces hay una crisis de fe importante cuando el templo es destruido, cuando Jerusalén es destruido, cuando algunas cosas que a Israel le hacían sentir seguro son destruidas. Hay una crisis de fe, porque en la idea de algunos, Dios perdió una guerra contra la deidad Babilonia. ¿Sí? El punto 2 dice: algunos creían que el castigo sería pasajero y pronto retornarían a su tierra y buscarían alianzas con otros pueblos para lograrlo. Aquí se empieza a articular, hermanos, una línea teológica importante, porque el pueblo de Israel empieza a ver la catástrofe que vivieron del exilio como un castigo. Empiezan a reflexionar y a meditar que lo que sucedió no fue que Dios haya perdido una guerra, que Dios haya sido incapaz de vencer al Dios de los babilonios, sino que esto fue un castigo. De hecho, el verso 7 de Lamentaciones 1 dice: se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones. Y de sus rebeliones, ¿sí? Se dieron cuenta que esto bien podía ser un castigo de Dios. El pueblo de Israel había sido advertido, hermanos, en muchas ocasiones, había sido llamado al arrepentimiento y bueno, pues ellos fueron obstinados, en cierto modo no creyeron, pero cuando ya se encontraban en esa situación, en el exilio, pues entonces pensaron que sería poco tiempo, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta de Dios, hermanos? Vamos a ver lo que dice Jeremías capítulo 42. Jeremías capítulo 42, versos 7 al 18. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo: no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allí en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre vosotros.
porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Una parte del pueblo de Israel estaban buscando una alianza con el pueblo de Egipto. Cuando esto sucede, hermanos, Dios lanza al pueblo de Israel una advertencia muy, muy importante: que no lo hagan. Debemos confiar en el cuidado de Dios aún delante de nuestros angustiadores, hermanos. Esta es la pregunta de nuestra escuela sabática. ¿Debemos confiar en el cuidado de Dios aún delante de nuestros angustiadores? El Salmo 23, verso 5, una hermosa porción de la Escritura que ya conocemos, dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dios, hermanos, tenía un plan para su pueblo en el exilio. Dios tenía un plan para su pueblo allí en Babilonia. Delante de sus angustiadores, Dios estaba preparando algo muy especial. El punto 3 del análisis, del primer apartado del análisis, dice: cuando el pueblo comprende que no habrá regreso pronto, surge la pregunta: ¿y las promesas de Dios? ¿Era justa esta pregunta ante las infidelidades de Israel? Quizá, hermanos, no sea el mejor ejemplo el que voy a utilizar, pero quizá el pueblo de Israel pensaba que ellos iban a regresar del exilio pronto, así como a inicios de año, por ahí del mes de marzo, cuando nosotros iniciamos lo que inicialmente llamamos la cuarentena. Pensábamos que iba a ser una cuestión de unas semanas, a lo mejor unos meses, y de repente nos dimos cuenta que no iba a ser algo tan pequeño, tan pronto, como lo habíamos pensado, ¿no? Y empezamos a replantearnos muchas cosas. Israel se empieza a replantear y se hacen la pregunta: ¿qué de las bendiciones de Dios? Pero la escuela sabática nos plantea a manera de reflexión si esta pregunta era justa, ¿verdad? Si era una pregunta apropiada ante las infidelidades de Israel. Recordemos que la palabra de Dios, queridos hermanos, contiene promesas de parte de Dios. Muchas de estas promesas de Dios son incondicionales. ¿Qué significa? Que no dependen de algún factor, sino solamente de la decisión de Dios. La Escritura dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Eso no depende de nosotros, es algo incondicional. La Biblia nos dice que Cristo va a regresar. No depende si usted lo cree o no lo cree. Es una promesa de Dios y se habrá de cumplir en algún momento. También la Biblia contiene algunas promesas, muchas de ellas, que son condicionales. Dice la Biblia: todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Moisés en Deuteronomio advierte a Israel: he aquí pongo delante de vosotros el bien y el mal, la bendición y la maldición, el camino que lleva a la vida y el camino que lleva a la muerte. Y dice: escojan la vida, escojan el bien, escojan la bendición. Muchas promesas de parte de Dios eran condicionales a que Israel fuera fiel, a que Israel cumpliera el propósito que Dios había establecido para ellos en la tierra prometida. Y en cierto modo ellos habían olvidado esto, habían olvidado que había un propósito de parte de Dios para ellos. Pensaron finalmente que ellos eran un fin, no un medio para los propósitos de Dios.
El punto 4 dice, mis hermanos, que durante el exilio iniciaría un movimiento de retorno a la fidelidad de Dios por medio de la Torá. La Torá es la ley de Moisés, dirigido por el rabinismo. Un grupo de estudiosos que se encargarían de instruir sobre la ley como el centro de conducta, la halajá, poniendo sedes en todo el territorio por medio de las sinagogas judías. Aquí vemos, hermanos, cómo la religión judía se ha adaptado, hermanos, se adaptó de alguna manera al exilio. Y bueno, algo interesante de la historia de la religión judía es que se ha seguido adaptando, hermanos, ¿no? Cuando hay templo, cuando no hay templo, ha subsistido, ¿verdad? Y aquí vemos, hermanos, cómo en el exilio hay un resurgimiento de la religión judía. El centro de la religiosidad ya no es el templo. Recordemos que anteriormente el centro era el templo, la ciudad de Jerusalén, la monarquía, hermanos. También muchos pensaban, o en términos generales pensaban, que mientras un descendiente del rey David estuviera sentado en el trono de Israel, entonces Israel o Jerusalén no podría ser destruida, ¿no? Y no importaba qué tipo de reyes fuesen, porque muchos de los descendientes de David fueron infieles a Dios finalmente. Hubo otros que fueron buenos reyes, que fueron fieles a Dios, pero no todos. Pero pensaban, ¿no?, que mientras hubiera alguien fiel, un descendiente de David, eso sería como una garantía. Por eso vemos que en el reino del sur se mantiene la sucesión davídica, a diferencia del norte, donde hubo otras dinastías de reyes que gobernaron. Pues en el exilio, hermanos, ya no es la monarquía, la promesa davídica, ya no es el templo propiamente el centro de la religión de Israel. Ahora el centro es la ley de Moisés, la Torá, ¿sí? El estudio de la Torá, la obediencia a la ley, y de manera importante cobra mucha fuerza las sinagogas. Las sinagogas eran los centros de enseñanza, los centros de reunión donde el pueblo iba a aprender el estudio de la ley. Pasamos al segundo apartado del análisis. El segundo apartado del análisis se titula Profetismo desde el exilio, y vamos a ubicarnos en el capítulo 42 del libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 42, versos 1 y 2. El libro del profeta Isaías es muy interesante, hermanos, porque respecto al profetismo encontramos por temporalidad que hubo profetas preexílicos, es decir, quienes tuvieron su ministerio antes del exilio, y que generalmente, hermanos, su predicación consistía en advertir a Israel que era necesario arrepentirse antes de que llegara el castigo de Dios. Encontramos después profetas exílicos, que son aquellos profetas que durante el exilio tienen un mensaje para el pueblo de Israel, un mensaje en donde Dios les recuerda que no los ha olvidado, que todavía son su pueblo, que Él hará algo nuevo con ellos y que regresarán nuevamente a su tierra. Y luego tenemos profetas post-exílicos, que son aquellos cuya predicación se realiza al regreso de un buen número de judíos a su tierra. Bueno, decía que el profeta Isaías es muy interesante porque en realidad lo que estamos viendo en el libro del profeta Isaías, hermanos, son 3 volúmenes, son 3 libritos. Isaías 1, Isaías 2, Isaías 3, o
En otras palabras, propiamente de Isaías, el Deutero Isaías y el Trito Isaías. Y cada uno de estos volúmenes, hermanos, pues nos habla antes del exilio, durante el exilio y después del exilio, ¿no? Bueno, nos vamos a centrar en el profetismo desde el exilio, y el capítulo 42, verso 1 y 2 dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Este es un texto muy hermoso, hermanos, en la interpretación del pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel a quien se refiere Dios como su siervo, ¿verdad? Dice Dios: yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y bueno, en primer sentido, entendemos que se refiere al pueblo de Israel. A la luz del Nuevo Testamento, hermanos, entendemos, ¿verdad?, que esto tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Es una profecía mesiánica, ¿verdad? Recordamos aquellas palabras cuando Jesús es bautizado, son prácticamente estas palabras, ¿verdad? Cuando dice el texto bíblico: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, ¿verdad? Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, ¿no? Podría ser un texto mesiánico también para nosotros. Vamos a hablar del profetismo desde el exilio, hermanos. Bueno, el profetismo, dice la escuela sabática, hermanos, nace como una institución paralela a la monarquía. Esto desde Samuel. Los profetas eran consejeros de parte de Dios para orientar las decisiones de los reyes hacia el cumplimiento de la alianza. Jeremías, Ezequiel e Isaías son considerados los profetas del exilio más grandes. Hablar de instituciones de Israel, hermanos, es hablar de la monarquía, es hablar del profetismo, es hablar del sacerdocio, que sería la tercera institución, hermanos, dentro de la vida del pueblo de Israel, hermanos. Son las tres grandes instituciones, son las tres grandes funciones. En Cristo Jesús se unen, porque Cristo Jesús es rey, pero también es profeta, y la Biblia nos dice que también es un sumo sacerdote para nosotros, ¿sí? Durante cierto tiempo la monarquía caminó de la mano, hermanos, con la monarquía. El profetismo, caminó de la mano con la monarquía. Los profetas eran vigilantes, en cierto modo, de que los reyes cumplieran con la voluntad de Dios. Y vemos que cuando los reyes se alejaban de esa voluntad de Dios, eran los profetas precisamente quienes hacían ese juicio. Lo vemos en el caso de Samuel, increpando a Saúl por su desobediencia, diciéndole: por cuanto has desobedecido a Dios, Dios ha buscado a alguien que ocupe tu lugar. Pero vemos también que David, hermanos, es cuestionado por un profeta cuando él comete pecado y toma a la mujer de otro hombre. Y bueno, los profetas hacen esa función, hermanos. Muchos profetas corrieron con un destino fatal, hermanos, precisamente por cumplir con esta función. Jesús mismo, recordemos que decía de los profetas, que los profetas era como un cliché, ¿verdad? No hay profeta que muera fuera de Jerusalén, haciendo alusión a que muchos de los profetas murieron violentamente. El antiguo profetismo vuelve a aparecer en Babilonia, anunciando un nuevo éxodo hacia Jerusalén a manos de Ciro, rey de Persia, quien derrota a los babilonios. Las citas bíblicas son segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versos 22 y 23, e Isaías, capítulo 42, verso 1 y verso 4. Dios aprecia y bendice a quienes son instrumento de salvación para su pueblo. Génesis 12, verso 3. ¿Qué opinión le merece que Dios utilice a los infieles
para sus planes. Leyendo las citas bíblicas, tengo a la mano Isaías 42, voy a leer verso 3 y 4. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. El segundo libro de las Crónicas, hermanos, en el capítulo 36, segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versos 22 y 23 también dice: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Vemos, hermanos, cómo Dios, hermanos, cumple su palabra a su debido tiempo, en el tiempo apropiado. El Señor es fiel y utiliza siervos insospechados, hermanos. Génesis 12, verso 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué opinión le merece que Dios utilice a los infieles para sus planes? Es maravilloso reconocer, hermanos, que Dios no tiene ninguna limitación. Dios puede utilizar todos los medios que Él quiere utilizar. En una ocasión utilizó un asna que habló. No nos debe extrañar que Dios haya utilizado a un rey infiel que no le conocía para bendecir a su pueblo. ¿Qué fue lo que escribieron los profetas, hermanos? Bueno, lo que escribieron los profetas, como Ezequiel, Jeremías e Isaías, fue valorado como revelación al mismo nivel de la Torá, ante lo refrescante que fueron al anunciar una nueva experiencia de redención, junto con los llamados escritos sapienciales, los cuales hacen la revelación del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, conocido en hebreo como el Tanaj, son las leyes, los profetas, los escritos, y constituyen lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Para el pueblo de Israel es la Biblia hebrea o el Tanaj, hermanos. Un nuevo éxodo, hermanos. Así como Israel en otra ocasión estaba en Egipto y Dios les llevó a la tierra prometida, ahora Dios a este pueblo que estaba en Babilonia les había prometido abrir un camino en el desierto para que ellos pudieran regresar una vez más a la tierra prometida. Dios no se había olvidado del pueblo de Israel. Esto era importante, hermanos, que Dios no los había olvidado. El detalle, la comprensión fue que ellos habían sido desobedientes como pueblo y que lo que estaban viviendo, el exilio, era una consecuencia de esa desobediencia, pero no era algo que Dios castigara para siempre. Dios estaba dispuesto a darles una nueva oportunidad. Y bueno, al ser Ciro el rey de Persia, hermanos, el instrumento de parte de Dios, fue una muestra de que esto que Dios estaba haciendo era algo verdaderamente grande, era algo verdaderamente maravilloso. Por eso fueron tan valoradas las profecías de Ezequiel, de Jeremías y de Isaías. El punto 3 dice: la revelación de Dios no es plana. Es decir, no se reduce a sentencias, estatutos o mandamientos, como el Pentateuco o la ley. La fe israelita incluye la gran versatilidad de Dios, quien construye su revelación a partir de la pluralidad que da la historia. ¿Qué valor daríamos a la revelación si, como los saduceos del tiempo de Jesús,
fuésemos nomocentristas, es decir, centrados solo en la ley del Pentateuco. Recordemos, ¿verdad? En la escuela sabática nos permite recordar que los saduceos eran un grupo religioso, un partido religioso en los tiempos de Jesús muy importante, pero que ellos en particular solamente reconocían como palabra de Dios, como inspiración de Dios, la Torá, es decir, el Pentateuco. Y Hechos 23, verso 8 dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Bueno, pues nos damos cuenta, ¿verdad? Tenemos que ver la revelación de Dios como una revelación progresiva, hermanos, como una revelación que se va dando en la historia. Y en el exilio, hermanos, de manera muy especial, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tuvo una importante revelación de parte de Dios. Punto 4. El profetismo del exilio recordó al pueblo que el punto medular de la alianza no es el sometimiento a ultranza basado en sus leyes, sino en el actuar con justicia y misericordia como Él, es decir, como Dios lo haría. Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8 contiene quizá una de las sentencias más hermosas, una de las reflexiones más grandes, más evangélicas que podemos tener en el Antiguo Testamento. Dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios, hermanos, desea transformar nuestro corazón. ¿Cree usted que nuestras ofrendas y adoración sean gratas a Dios con una vida de buen culto, pero llenos de injusticia? Las palabras de Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es posible caer en esa tentación, hermanos, de ser muy religiosos, pero de manera superficial. Dios, hermanos, desea que nuestro culto sea un reflejo de lo que es nuestra vida delante de Él. Pasamos al tercer punto, hermanos. El tercer punto dice: fundamento religioso de la ética judía. Para ello, estaremos acudiendo al capítulo 19 del libro de Levítico. Levítico capítulo 19. Y vamos a leer algunas porciones de este texto, hermanos. Primero vamos a leer los versos 1 al 3, después los versos 9 al 18 y finalmente los versos 32 al 37. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás.
No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, yo Jehová. La santidad de Dios a la que invita Levítico 19 involucra aspectos sociales, la relación con los pobres, con el prójimo, con la familia y las situaciones de la vida. Una iglesia, hermanos, donde abundan los símbolos cristianos, pero la justicia está ausente, no ha comprendido el papel de ser bendición para las naciones. Cuando nosotros vemos la exigencia de Dios para con el pueblo de Israel, debemos de comprender, hermanos, que Dios tiene una exigencia ética y moral muy importante también para nosotros como iglesia. Hace algunos meses escuchaba una conferencia acerca de la relación que guardan los derechos humanos con la fe. Y a mí me gustó mucho, hermanos, lo que el orador mencionaba al respecto, porque él mencionaba que la fe cristiana es una fe en donde nosotros podemos apegarnos a los derechos humanos, no tan solo apegarnos. Lo que pasa es que la exigencia de Dios para su pueblo, para su iglesia, incluso excede lo que dicen los derechos humanos. Y eso significa, hermanos, en otras palabras, que Dios está interesado en nuestra vida. Nuestra adoración, hermanos, será aceptable delante de Dios en la medida que nuestra vida y que nuestras acciones en favor de los demás sean aceptables delante de Dios. El punto 2 dice, la voluntad del Señor, la cual es contenida en los mandamientos, no es arbitraria, ni su cumplimiento debe ser utilizado para posicionarnos como superiores a los demás hermanos. El fin de cada uno de los mandamientos de la ley moral del Dios al que servimos es estar a la altura de su justicia y de su misericordia. No cumplimos los mandamientos para tener más méritos delante de Dios. No podríamos. Es más, no hay mérito alguno que nosotros podamos tener delante de nuestro Dios. Nuestro esfuerzo por cumplir la voluntad de Dios, hermanos, es para estar a la altura del llamado que Dios ha hecho con nosotros, no para sentir que somos superiores en ningún modo. Y la exigencia de ser santos, sed santos como yo soy santo, dice el punto 3, pues no es una invitación a una vida sombría y alejada del mundo, sino a ser ejemplo en bondad en un mundo donde reina la maldad. Nosotros hemos hecho énfasis, hermanos, refiriéndonos a la santidad en el sentido de la separación, de estar apartados. Y este es un significado de la santidad secundario, hermanos. Realmente la santidad tiene que ver
con el contacto que nosotros tenemos con Dios. Si nosotros estamos en una cercanía con Dios, entonces podemos decir que nuestra vida es santificada. Pero si estamos en cercanía con Dios verdaderamente, hermanos, entonces en nuestra vida habrá alegría, porque Dios es alegre. En nuestra vida habrá amor, porque Dios es amor. En nuestra vida habrá aceptación, hermanos, porque Dios acepta. A veces en la iglesia confundimos aceptación con aprobación. Hermanos, no necesitamos aprobar la vida de las personas para aceptarles. Hay muchas personas que su estilo de vida seguramente no aprobaríamos, pero eso es distinto. Sí podemos aceptarles, porque Dios es amor, porque Dios nos ha llamado y porque Dios, hermanos, quiere mostrar a través de la iglesia su voluntad, su amor, su misericordia, su justicia, su restauración. Para mí ha sido una gran bendición compartir con ustedes este momento, queridos hermanos. Bendigo mucho a nuestro Dios por el estudio de escuela sabática que estamos teniendo. A mi cargo ha estado realizar el análisis, mis hermanos. Y bueno, pues con mucha expectación vamos a continuar en este momento hacia la aplicación de la escuela sabática. Hasta aquí llega mi participación. Deseo de todo corazón que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Que Dios, amados hermanos de Adonai y de Betel, que Dios siga sosteniéndoles, sustentándoles, proveyendo todo lo necesario para ustedes, para sus familias, y que siga bendiciendo a mis hermanos y amigos, ministros Pedro y Pablo, los pastores de las congregaciones. Que Dios les bendiga, hermanos. Reciban un saludo muy afectuoso de parte de un servidor y de mi familia desde la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco. Paz a vosotros. Hermanos, quiero agradecer a nuestro hermano ministro y sobrevedor, nuestro hermano Esdras Valencia, por este tiempo. La verdad, sí o no, hermanos, fue muy didáctico este tiempo de análisis con nuestro hermano, pero más que lo didáctico, hermanos, el aprendizaje que él nos transmite, hermanos, con mucho amor y mucho cariño. Vayamos a la aplicación, amados hermanos, y dice el inciso número 1 de la aplicación: el conocimiento de Dios no tiene como fin informarnos sobre quién es Él, más bien es un imperativo que hace dar respuesta a ese conocimiento de un Dios bueno. Como iglesia, hagamos el compromiso de reflejar de manera evidente a qué clase de Dios servimos, que nuestros actos de amor al prójimo prediquen por nosotros. Así es, hermanos, cuando Dios nos crea, cuando Dios nos pone en esta tierra, hermanos, no nos pone para revelarnos todos los secretos de quién es Él. Él nos crea porque desea que lo amemos de todo corazón. Él nos creó para que pudiese platicar con nosotros, porque somos su especial tesoro. Recuerden lo que dice el Salmo número 8, que Él nos hizo un poco menor que los ángeles, amados hermanos. Entonces, Él nos crea no para revelarnos todos los misterios habidos y por haber, sino porque quiere tener una comunión con nosotros y quiere, hermanos, que nosotros también le amemos por sobre todas las cosas. Entonces, aquí el punto muy importante, hermanos, de esta aplicación es que nosotros tenemos que hacer un compromiso de que con ese amor que Él nos creó, nosotros podamos reflejar de una manera evidente a qué clase de Dios servimos, que nuestros actos de amor al prójimo, hermanos, prediquen por nosotros, que nuestros actos y lo que somos nosotros prediquen de ese amor por el cual fuimos creados cada uno de nosotros. Hermano Pedro. Así es, hermanos.
Es bonito lo que hoy la escuela sabática nos está indicando y nos está presentando en este momento, pero también lo vamos a estar llevando a manos a la obra. Vamos a pasar entonces al punto número 2, hermanos, que dice: el judaísmo es la religión de tradición abrahamica, con el menor número de fieles de las 3 religiones mencionadas. Y aquí viene la pregunta, hermanos. Dice: ¿cree que indica el tener una fe particular, no misionera, y el olvido de ser luz en las naciones? Creo que la misma pregunta nos está dando la misma respuesta, hermanos. Al no ser una religión, por decirlo de esta manera, misionera, y no cumplir el mandato que se les dio, hermanos, porque dice que por medio de Abraham serán benditas todas las naciones. Al no hacer todo ello, hermanos, creo que todo eso involucra lo que quiere decir en esta pregunta: no tener muchos feligreses, hermanos. Y dice Isaías capítulo 49, versículo 6, dice lo siguiente: Él dice: harás algo más que devolver al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra, hermanos. Entonces vemos acá, hermanos, que va muy relacionado con la pregunta anterior, que ellos tenían que ser luz en medio de las naciones. Esa fe particular tenía todo para que pueda ser luz en medio de las naciones. El ser muy celosos y querer todo para ellos, eso involucra a la pregunta anterior. Vayamos qué dice la siguiente pregunta, hermanos. Y dice: ¿qué sería ser luz a las naciones? Y regreso tantito a la pregunta anterior. Creo de que tenemos que ser misioneros, hermanos. Que en nuestra casa, en nuestro hogar, en lo que nosotros hagamos, tenemos que reflejar a Jesús. Tenemos que ser luz no solamente en las naciones, sino también en nuestro hogar. ¿Sí o no, hermano Pablo? Entonces, hermanos, creo que eso, el numeral número 2 nos confronta a ello. Nos están dando, ¿por qué están diciendo la pregunta, no? ¿Por qué es de las 3 la menos que tiene feligreses, por decirlo de esta manera, no? Los que tiene fieles en esa religión, ¿no? Entonces, a nosotros nos puede pasar lo mismo si no somos misioneros y si no damos a conocer las buenas nuevas de Jesús. Hermano Pablo. Amén. Bueno, hermanos, para nosotros es importante que estén comentándonos y participando en la cajita de comentarios. Así que, hermanos, de igual forma la trivia, hermanos, ya prácticamente debe estar respondida. Así que, hermanos, a nosotros nos motiva que no solo la trivia conteste, sino de igual forma sea un momento participativo, hermanos, y así de igual forma nos damos cuenta que ustedes, hermanos, están con nosotros en este tiempo, hermanos, de la escuela sabática. Vamos al número 3, hermanos, y dice: actualmente el judaísmo se divide en 3 grandes ramas: conservador, reformista y ortodoxo, diferenciados por el grado en que se adhieren a las instrucciones sobre la conducta de halaja. Un enorme cuerpo legislativo proviene del judaísmo rabínico. Y luego nos hace una pregunta aquí, el análisis número 3, la aplicación número 3, siempre me confunde, hermanos. La aplicación número 3 nos dice: ¿requiere la iglesia de un manual de conducta, además de las escrituras, para conocer el modo de proceder de Dios? Y bueno, hermanos, esa es una pregunta de la trivia, así que estoy seguro, hermanos, que van a responder. Y aprovechando, hermanos, esto, igual para mí es importante, hermanos, que ustedes respondan. Para mí es importante que ustedes interactúen. Y entonces, hermanos, requerimos como iglesia un manual de conducta, además de las escrituras, para conocer el modo de proceder de Dios. Yo creo, hermanos, a mi parecer, que en la palabra está claro todo lo que Dios quiere y desea para nuestra vida. Y lo sabemos, hermanos, y no lo hacemos. Y muchas veces nos incluimos también nosotros, hermanos. Pero aquí en la palabra de Dios, hermanos, está la forma de proceder. No necesitamos nada más, hermanos. No necesitamos otro libro más. No necesitamos nada, hermanos, más que esta palabra inspirada, esta palabra divina, hermanos, que es rema en nuestras vidas, hermanos. Y cuando nos la apropiamos, hermanos, podemos experimentar el amor de Dios
en nosotros y en los que nos rodean. Y seguimos, hermanos. Tomen la tarea de investigar sobre lo que distingue al cristianismo del judaísmo y sostenga su fe solo en Cristo, base de la religión cristiana a la que pertenecemos. Saben, hermanos, hoy en día se han mezclado muchas religiones, incluso hay hasta judíos mesiánicos, y que tienes que regresar a la base, y tú tienes que regresar otra vez a circuncidarte, y tienes que guardar las fiestas. Hermanos, recordemos que cuando Jesucristo vino, hermanos, Él viene a traer nuevamente, hermanos, el verdadero objetivo de la palabra de Dios. Él viene a dar un verdadero sentido a los 10 mandamientos, y Él viene a darle el verdadero sentido a todo lo que los profetas, hermanos, y los héroes de la fe, hermanos, nos han hablado desde el Antiguo Testamento. Entonces Jesús viene, hermanos, a dar ese enfoque correcto. Entonces, regresar, el querer, hermanos, hacer fiestas de las cabañas, el querer, no sé qué tantas otras festividades tienen los judíos, hermanos, o el circuncidarnos, hermanos, yo lo veo de más, hermanos, porque Jesucristo viene a traernos libertad, Jesucristo viene a traernos salvación, hermanos, y eso es a lo que nosotros debemos abrazarnos y aferrarnos, hermanos. Así que, hermanos, ¿ustedes qué opinan? Coméntenlo en la cajita de comentarios de igual forma, hermanos. Para mí es importante, hermanos, para nosotros es importante que enriquezcamos, hermanos, este tiempo, hermanos, en el cual nosotros podamos dialogar y, hermanos, seguir aprendiendo juntos. ¿No quiero opinar algo más, hermano? Sí, hermano, solo quiero abundar un poquito, ¿no? Al final de cuentas, no venimos a adoptar una cultura, que al final de cuentas es lo que viene representando el judaísmo. Son culturas, como dijo nuestro hermano, el Yom Kippur, las fiestas de las cabañas, que hace mucho de que los festejaban en nuestra propia denominación, las fiestas, y todo tiene un porqué, ¿no? Pero al final de cuentas no venimos a predicar una cultura, sino venimos a predicar a Cristo Jesús. Es el que cambió y transformó nuestra vida, y es lo que debemos estar hablando. No dice el Evangelio, vayan y prediquen a las naciones sobre el judaísmo, la circuncisión y todo lo demás. No, hermanos, la palabra dice, vayan y prediquen de las buenas nuevas de Jesús. Y creo que es lo que nos corresponde a nosotros. Bueno, hermanos, qué emoción. Estamos terminando la primera escuela del año. Y ya sea que este trimestre continuemos juntos, que así va a ser, hermanos, y no sé si puede haber un tercer trimestre que estemos juntos, pero lo que sí sé, hermanos, es de que cada escuela sabática, como siempre les digo, con amor, hermanos, podamos ponerlo a la práctica, podemos ponerlo manos a la obra, y cada día, hermanos, podamos seguir, hermanos, escalando un poquito más en nuestro conocimiento, pero también, hermanos, en el amor del Señor. Así que vayamos a la conclusión, amados hermanos, y leámoslo juntos. Si quieren acompañarme desde sus hogares, hermanos, todos tienen la escuela sabática digital, así que desde sus hogares acompáñenme a leer. Y dice: judaísmo y cristianismo nacen del mismo útero, de la fe abrahámica. Sin embargo, el radicalismo, la claridad del mensaje y la práctica de amor y justicia al extremo por parte de Jesús, quien da la vida misma por el mundo al que predica, hace al cristianismo más trascendente. En esto radica la principal diferencia entre ambas religiones. Así es, hermanos. El pueblo de Israel, hermanos, es el pueblo elegido de Dios. Eso no cabe duda. Eso no se puede tapar el sol con un dedo. Ellos son el pueblo elegido de Dios. Pero Jesús, hermanos, viene a traer libertad y salvación a todo el mundo, a todo aquel que lo acepte como su único y suficiente Salvador. Y eso es lo que lo hace más trascendental, hermanos, que una simple cultura, que simples rituales, que simples festividades, porque Jesucristo es más que eso. Amén, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Bueno, hermanos, pues vayamos a la oración de los diezmos y las ofrendas, hermanos. De igual manera, pues ya estamos concluyendo la escuela sabática, ¿verdad, hermano? Sí. Entonces, pues vayamos, hermanos, y después nos vemos en un momentito más. Así es, hermanos.
Les recordamos, hermanos, con mucho amor, que ustedes puedan hacer pues puedan ofrendar, puedan diezmar, porque es importante, hermanos, es importante para el ministerio y para todas las actividades que nos desarrollemos, hermanos. Paz a vosotros, hermanos. Ha llegado el momento de orar por las ofrendas y los diezmos. Inclinemos nuestros rostros con reverencia a nuestro Dios. Amantísimo y buen Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos permites llegar hasta esta parte del día, Padre. Te agradecemos principalmente, Señor, porque aun cuando no podemos estar juntos de manera física, Señor, sabemos que en este momento y en esta hora nos encontramos, nuestros hermanos en la fe, reunidos en tu nombre, Señor, adorándote, alabándote y reposando en este día santo. Señor, en este momento te rogamos por las ofrendas y por los diezmos. Te damos gracias, Señor, porque eres tú quien sigue cuidando nuestros empleos y nuestros ingresos, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de esta crisis que vivimos a nivel mundial, tú eres, Señor, quien sigue cuidando nuestros trabajos y quien sigue trayendo los alimentos hasta nuestros hogares, Señor. Reconocemos con humildad, Padre, que todo lo que tenemos, Señor, es gracias a ti, Padre, gracias a tu provisión, gracias a tu cuidado. Te rogamos que estas ofrendas que traemos ante ti, Señor, las mires con agrado y que sigas poniendo en nuestro corazón, Señor, el deseo de obedecer tus mandatos. Gracias, Padre, porque en todo momento eres bueno con nosotros. Así te suplicamos, Señor, que tú sigas dando la provisión, que tú sigas cuidando los empleos, Señor, de mis hermanos en la fe, de nuestros pastores, de nuestros ministros y de todas aquellas personas que hoy por hoy, Señor, se encuentran en esta necesidad, Padre. Te rogamos, Señor, que tú suplas estas necesidades, Padre, tanto de empleo como de comida, Señor, que no abandones a tus hijos, Padre. Te lo suplicamos con humildad. En el nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias a su grandiosa misericordia de nuestro Dios, es que somos salvos. Alabemos a nuestro Dios y adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Madera al
Bueno, hermanos, estamos concluyendo este tiempo muy especial. Ayer, viernes, hermanos, fue el primer día del año civil. Y hoy, hermanos, en el segundo día, estamos, hermanos, meditando en la palabra del Señor, estudiando la escuela sabática. Y eso ha sido de gran bendición, amados hermanos, el poder juntos, hermanos, seguir aprendiendo y meditando, hermanos. Hermano Pedro. Así es, hermanos. Creo que estamos concluyendo la primera escuela de este año, hermanos. Y creo que qué gran bendición comenzar así, de esta manera. Espero que tengan todo el entusiasmo, hermanos, diciendo, bueno, una buena expectativa de lo que viene por el porvenir, hermanos. Y sobre todo, obedecer, porque el Señor nos ha acompañado a ese momento y nos seguirá acompañando, hermanos. Así es, hermanos. No sabemos qué nos deparará este 2021, pero como yo les dije al principio y también lo mencioné en la oración inicial, si estamos en las manos del Señor, si confiamos en Dios, si nos abrazamos de sus promesas, a pesar de las difíciles circunstancias que pudiéramos estar afrontando debido a esta pandemia, hermanos, quiero decirles que Él nunca nos va a abandonar y siempre va a estar con nosotros en todo momento. Quiero invitar al hermano Pedro que haga la oración final para que estemos concluyendo, hermanos, este tiempo de gran bendición. Así es, hermanos, en su lugar, en su casita, donde esté, si tiene la posibilidad, vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Bendito y amoroso Padre Celestial, te agradecemos enormemente, Señor, porque hasta este momento tú nos has permitido ver este nuevo año civil, Padre Santo, y tú nos has sostenido nuestra vida, nos has alentado, Padre, a pesar de las dificultades, de las malas noticias que pudiéramos estar recibiendo, Señor, tú siempre has estado con nosotros y nos estás acompañando, Señor. En esta hora, Padre Santo, te pido por cada uno de nuestros hermanos que estuvieron en la escuela sabática, tú estés bendiciendo en gran manera, Padre Santo, tú estés bendiciendo a las amadas iglesias, tanto de Adonai como de Betel, Señor. Bendícelos enormemente y que la escuela de hoy, Padre Santo, nos haya abierto el entendimiento de saber de dónde procedemos, Padre Santo, pero hacia dónde tenemos que ir también, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y una vez, queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la participación y comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén. Paz a vosotros, hermanos. Dios les bendiga. Feliz inicio de año, hermanos.